¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va? Acá estamos con nada. Ahora voy a saludar a él. El público la plantea a mí. Hoy fue un día muy movido, tuvimos muchas actividades, estoy de un lado para el otro. Bienvenidos al sitio arqueológico La Cisterna. Este es un sitio arqueológico que es gestionado a través de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Es gestionado desde esta dirección porque somos ahora una aplicación de una ley de protección del patrimonio que hace que, por ejemplo, cuando hay potencial arqueológico o paleontológica increíble, que ya se van a enterar todo lo que está apareciendo. Dicho esto, vengo de ahí, de hecho. Acá, en el 2017, se estaba haciendo una excavación para implementar justamente este edificio que estamos albergados ahora. Y en esa excavación, justamente, había un gran potencial arqueológico. Vinimos con mi compañero Ricardo Orsini, arqueólogo, cuando todavía esto recién empezaba, todavía no habían ni apoyado la pala, así que ahí los prevenimos de que había un potencial muy grande arqueológico porque había vivido Juan Manuel de Rosas justamente, ni más ni menos. Ni sabíamos todo lo que iba a aparecer, apareció primero la cisterna que da nombre al sitio, luego se rescataron y se descubrieron 20 estructuras más y desde esas estructuras arqueológicas se rescataron más de 15.000 restos arqueológicos, 10.000 de ellos orgánicos. Los orgánicos muchas veces provienen de restos alimenticios y es el sitio arqueológico más diverso de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a estos restos, porque se determinaron casi 70 especies, tanto botánicas como zoológicas. Más allá de todo esto, esta excavación duró un año y yo le estoy haciendo muy breve porque lo más importante acá es la charla que nos va a dar Damián Cipolla, pero como para redondear, debido a varias cuestiones que sucedieron en el medio de esto que parece muy lindo, que es, encontramos una cisterna y ahora nos encontramos dentro de un sitio arqueológico que es un museo de sitio. Pasaron muchas cosas, entre ellas una intervención judicial que hizo que el emprendedor no solamente contratara un grupo de arqueólogos que descubrió y que fue supervisado por nosotros, por la Dirección General, y que fue el que descubrió estas 20 estructuras y rescató la mayoría de estos 15.000 restos. Bueno, debido a todo esto también el emprendedor se comprometió a hacer este museo y donarlo al gobierno de la ciudad, por lo cual hace casi ya 3 años que se inauguró este sitio arqueológico de La Cisterna. Exactamente, fines del 17, mediados 23 de junio de 2022, del 23, se inaugura el sitio arqueológico de La Cisterna. Muy sintético, luego la charla de Damián, si quieren quedarse a hacer una pequeña visita la hacemos. El que no conoce, no sé cuántos no conocían el sitio. Muy bien, bueno, ya te puedes quedar a que Bruno te va a hacer una hermosa visita ahí. Ahí está, ya van 2, 3, 4, 5, 6, excelente. No se puede descansar. Pero bueno, lo más interesante de todo esto es que hace un año ya estamos haciendo estas charlas periódicas, mensuales, con el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Geli Cantilo, Pablo Vázquez. Siempre nos deleitan con alguna charla, esta vez Damián Cipolla. Así que bienvenido, muchas gracias. Y gracias adelante. a vos. Bueno, primero y principal, agradecerte a vos, Horacio. Agradecerte por el espacio, por acompañarnos, por todas las actividades que se hacen entre ambas instituciones, porque siempre están presentes cuando hacemos actividades también allá y nosotros cuando ustedes desarrollan actividades aquí siempre acompañamos. Así que bueno, en esta oportunidad gracias. Yo agradezco la confianza en poder brindar esta conferencia.
Bueno, en esta oportunidad voy a hablar o disertar en torno a los periódicos femeninos en la época de Juan Manuel de Rosas, pero primero quería comenzar partiendo de una premisa que cuando uno empieza a hablar en torno a los periódicos femeninos, plantearlo en el sentido de la participación de las mujeres como autoras y como lectoras, ¿no? Dentro de lo que sería el campo intelectual en el Río de la Plata durante el siglo XIX, ¿no? Y para ello es necesario empezar a tomar, ¿no?, como punto de partida el ámbito cultural, ¿no? Y dentro de ese ámbito cultural entender que coexisten distintos modos de vida y también se priorizan diferentes intereses, ¿no? En este caso, específicamente, quedan reflejados en torno a lo que serían las actividades culturales, específicamente en la producción de periódicos. Se plantea una alternativa a la mirada tradicional que se construye en el siglo XIX, ¿no?, heredada del siglo XVII, siglo XVIII, en torno a esa mirada en relación a las acciones de las mujeres, ¿no? El estereotipo tradicional, en su mayoría, siempre se la observó a la mujer como la mujer madre, ¿no?, aquella que cuidaba, asistía y enseñaba o instruía a sus hijos. Obviamente que ese estereotipo en estas construcciones de periódicos, ¿sí?, y de documentación en donde las mujeres son sujetos activos, interpelan un poco esa mirada, ¿no? Por dos cuestiones. Primero, porque han sido productoras de un conocimiento que siempre en los saberes y las prácticas lo han tenido las mujeres, sino que lo cristalizan y lo ponen en valor. Y por el otro lado, el impacto que tiene en torno a la construcción de los espacios, ¿sí? Generalmente los varones son los que han construido ese espacio público y las mujeres siempre quedan relegadas en el siglo XIX a espacios privados, más bien asociados a lo afectivo. En este punto es donde uno debe entender que en este proceso de construcción cultural las conductas sociales no son inmutables, se cambian, se modifican. Y entonces, bueno, en este caso nosotros vamos a abordar, ¿no?, y ver de diferentes formas cómo se pensó la literatura y la construcción de conocimientos. Para ello vamos a tomar 3 periódicos de la época. Uno va a ser La Aljaba, el otro periódico va a ser La Argentina y por último La Camelia. La Camelia. Retomando estas diferentes formas de pensar o de plantear la literatura, tradicionalmente los intelectuales de la generación del 37 pensaban digamos, esa mirada masculina lo asociaban a una pasión literaria que era propia del varón y de la razón política, ¿no?, fundamentalmente como productores de documentación, como periódicos, y dejando relegado, ¿sí?, en un segundo plano a la mujer. Sin embargo, nosotros vamos a tomar 3 casos que son una muestra de que se ha quebrado ese estereotipo tradicional. Por otro lado, cuando uno construye y planteándolo desde la cultura, las mujeres han construido una sociabilidad a través de distintos espacios culturales. Por ejemplo, las tertulias, por ejemplo, los bailes, por ejemplo, el teatro, y muestran un caudal inmenso, ¿no?, de ese bagaje cultural
que le han sido transferidos y que han adquirido a lo largo de su vida. No solo nosotros lo vamos a ver en estos 3 periódicos, sino también yo lo destacaba en tres elementos que son importantes, ¿no? Pensar, porque uno piensa en periódico y lo asocia inmediatamente a 3 elementos: publicaciones, las imprentas locales y las librerías, ¿no? Entonces, claro, uno piensa las publicaciones. Bueno, en realidad las lecturas de libros nacionales y extranjeros también, que son adquiridos por ahí en espacios donde las mujeres están presentes, ¿no? No solamente en almacenes, fondas, ¿sí?, tiendas, donde hay una circulación de ideas a través de estas publicaciones, sino también de las propias bibliotecas que tienen sus maridos y sus padres. Es decir, tienen acceso a esa información y tienen la capacidad de hacerlo. Y por el otro lado, las mujeres no han quedado excluidas de la formación en sí. Que esto también es un hecho que parece como que los varones son los que se formaban porque salían al espacio público y las mujeres no. De hecho, sí fueron formadas, no solamente en colegios, ya desde la época colonial, desde colegios religiosos, sino también de los famosos, las famosas escuelas del rey que estaban en el cabildo y posteriormente se convirtieron, desde 1810 en adelante, en la escuela de la patria. Entonces, estas mujeres adquirían conocimiento ahí, saberes, y después, obviamente, en todo ese desarrollo personal que cada uno tuvo en su trayectoria de vida, podía ir adquiriendo conocimientos que le brindaba la capacidad, obviamente, de poder difundir ideas y valores, y también la capacidad de transmitir estos contenidos. Obviamente que la canalización en torno a la producción de un periódico pone en relieve toda esta formación y deja plasmado a través del tiempo. Eso es lo interesante en torno a estos 3 casos. Para comenzar vamos a iniciar con el periódico de La Aljaba. Es un periódico que sale por primera vez aquí en la ciudad de Buenos Aires el 16 de noviembre de 1830. Es un periódico que dura menos de un año porque su publicación fueron 18 volúmenes, de los cuales su último ejemplar salió en julio de 1831. ¿Qué tiene de llamativo esto? Bueno, si ustedes observan, esta es la presentación, el prospecto es lo que encabezaba al primer número, bien lo dice, dedicada al bello sexo argentino. Tiene un formato muy modesto, no es un periódico complejo, va a tener una extensión de 4 páginas y fundamentalmente lo que tiene de interesante es que su directora, Petrona Rosende de Sierra, lo va a financiar ella. No tiene publicidades esta publicación, o sea que eso le permite 2 cuestiones. A, la libertad de introducir el tema que ella quiere, porque lo financia de su bolsillo, y en segundo punto, no depende de ningún auspiciante que limite lo que quiera expresar. Este periódico circulado por suscripción no tiene una dirección donde establezca específicamente el lugar de redacción. Esto hace de que aquellos que quisieran acceder tenían que ir a la imprenta y este periódico estaba impreso por la imprenta del Estado. Y acá hay un dato que no es menor, porque quien manejaba la imprenta en ese momento era Pedro de Angelis. ¿Sí? Entonces, los temas que acá vamos a hablar un poco de Petrona, ¿no? que es un referente
acá este es el caso en donde se identifica a la directora. Petrona Rosende era oriunda de la banda oriental de Montevideo, había llegado aproximadamente para 1830, unos meses al principio de 1830, porque en realidad habían migrado con su marido, dado que el avance de las tropas del Imperio del Brasil estaban, ¿no?, ingresando en la banda oriental, por temor decidieron migrar a Buenos Aires. Ustedes van a decir, bueno, ¿tiene experiencia editorial? Sí, lo tuvo. Era poeta, era escritora. Entonces tenía algunas experiencias en torno a la producción y publicación de su producción. Lo llamativo fue que dentro de los temas que abordaba, voy a hacer, perdón, que esta es Petrona. Ahí la conocen, les presento, Petrona Rosende. Sí, porque hablamos de mujeres y muchas veces no ponemos rostros, y eso está mal. ¿Sí? Está muy mal, hay que nombrarlas, visibilizarlas. Entonces, Petrona, como decía, tenía una inquietud personal en los temas que abordaba Aljava. Trata mucho sobre lo que es la moral, la religión, el amor, el lujo, ¿sí? Cuestiones que iban a llamarle la atención a ella en torno a, por ejemplo, la correspondencia, curiosidades, ¿sí? Claro, muchas veces se le cuestionaba, ¿no?, o se le interpeló, después porque voy a hacer un paréntesis, voy a comentar otro periódico que es contemporáneo, también femenino, pero que le interpelaba al periódico La Aljava, porque no hablaba directamente de política. Sin embargo, lo planteaba como el amor a la patria, ¿no? Y entonces, esto mostraba, ahora voy a profundizar ahí, mostraba esa inquietud política que venía no directamente, pero sí indirectamente apoyando al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Si ustedes observan, esta es la primera tapa de la revista La Aljava. El valor que tuvo era de 3 reales, muy bajo. No tenía mucha circulación, se puede suponer por su suscripción, pero lo interesante acá era la intencionalidad que tuvo Petrona, porque si ustedes observan, abajo de la fecha, está muy chiquitito, pero se los voy a leer. El lema de la publicación dice: nos liberaremos de la injusticia de los hombres solamente cuando no existamos entre ellos. ¿Cuál era la mayor inquietud que tenía Petrona? Justamente la ignorancia. Ella lo que quería era que las mujeres no sientan que tienen ignorancia, que pueden abordar y pueden abarcar cualquier temática en cualquier espacio público en donde la mujer se pueda desempeñar, sea una tertulia, un baile, un teatro, ¿sí? Y que la revista sea un medio como para difundir experiencias, conocimientos. Bien. Aquí lo que vamos a ver es justamente, es el último número, y acá justamente dice: la aljava ha sido provocada y la paciencia no se compra en la vereda ancha. ¿Por qué hace ese comentario? Y es la última página del volumen número 18. Porque le está respondiendo al otro periódico que vamos a abordar después, que es La Argentina. ¿Por qué? Porque le dice la Argentina, ¿no?, que en realidad la aljava tenía una mirada muy moralista y no intervenía en temas políticos. Entonces, Petrona Rosende le responde con mucha altura diciendo, ¿no?, bueno, no es así, nosotros abordamos desde otra mirada, desde otro lenguaje y desde otra perspectiva.
¿sí? Y de hecho, acá ustedes pueden ver la estructura que tiene, ¿no? Tabloide, en donde ahí toca el amor a la patria, y si uno observa, en realidad lo que le está diciendo es que la aljaba promueve el orden, y ese orden lo manifiesta claramente sobre aquel gobernante que genera una paz. Hoy hablábamos con un colega en torno a esto, y todos los periódicos femeninos, el colega Pablo Vázquez, que está aquí, hablábamos que justamente todos los periódicos femeninos utilizan ese contexto en donde promueven siempre la paz. Y las mujeres siempre son embajadoras de la paz. Entonces, lo que deja de manifiesto acá, el amor a la patria, justamente promueve el orden, promueve la paz, pero también establece que la mujer tiene que ser un sujeto en donde su acción elimine cualquier tensión existente, ¿no? Que tiene que apoyar a su compañero, ¿no? Que es el varón, y contener cualquier tensión. Bien. Veníamos en el contexto, acuérdense, del fusilamiento de Dorrego, guerra civil, peleas antiunitarias federales, que estábamos en Suiza tomando chocolate. Entonces, en ese es el contexto. Claro, de los periódicos. claro, el contexto de guerra eminente, el fusilamiento de Dorrego, la pelea con Lavalle, ¿sí? Un Rosas que establece un pacto federal y empieza a establecer un orden, ¿no? Estamos en ese contexto. En este caso, esta es la revista de la Argentina, contemporánea de la revista de la Aljaba, sale 15 días antes que la Aljaba. Pero la Aljaba en el prospecto lo que había aclarado era que había tenido un problema con la imprenta, que no se pudieron imprimir, pues ya estaba terminado. Entonces, es como que siempre fue la chicana, yo salí antes que vos, ¿no? Pero bueno, en este caso, la revista de la Argentina sale el 1 de octubre de 1830 y va a tener dos periodos, porque va a abordar desde 1 de octubre de 1830 hasta mayo de 1831 un primer periodo, y después un periodo más breve que sería junio y julio de 1831. ¿Qué es lo llamativo de esta revista? Bueno, esta revista sacó un total de 35 volúmenes, 29 en su primera etapa, 6 en la segunda. Que fue un poco más discontinuado, ¿no? Esto. Bueno, aquí, si ustedes observan, no tiene ningún epígrafe. No hay lema, no hay absolutamente nada. Tampoco se nombra responsable de la publicación. Siempre son la redacción, la redactora, ¿no? Y eso también muestra otro contexto, y vamos a explicar por qué. Porque este periódico, si bien va a discutir con la Aljaba, voy a dar un detalle muy que encriptado que lo hicieron al propósito. Si ustedes observan el dibujito que tienen arriba, ¿sí? Es un arco con flechas. Bueno, ¿cómo es que se llama? El soporte para poner la flecha. Bueno, se le llama también aljaba. Entonces, en árabe, justamente ellos pusieron el arco y la flecha porque decían que iban más allá. ¿Sí? ¿No? Nosotros vamos un poquito más, ¿no? Por eso digo, es interesante también esta discusión. Y por el otro lado, la Argentina tiene un tono más bien satírico, ¿no? Tiene como mucha ironía a la hora de presentarse, que se contrapone a la mirada más bien moralista de la Aljaba. Entonces, bueno, ahí es donde empieza el planteo. El primer punto es que la Argentina
pone dentro de su foco como primer tema primordial la política. ¿No? Directamente pone ahí la política como centro, apoya la causa federal de Juan Manuel de Rosas y aparte hace todo el reconto, ¿sí? Comentando las situaciones de tensión con la Liga Unitaria, ¿no? Empieza a nombrar, reivindica y felicita a Quiroga por sus acciones, ¿no? En sus columnas, lo que hace es permanentemente poner el foco en la política. Tiene 16 páginas, es mucho más extensa que la Aljaba. Es un periódico que va a tener mayor circulación porque va a tener, no solamente lo va a vender la imprenta, que en este caso en la primera etapa va a ser la imprenta de la República y en una segunda etapa va a ser la imprenta del Estado, ¿no? Otra vez la relación con De Angeli fuerte. Y aquí lo que uno puede ver es lo siguiente, dos cuestiones. La primera es que las secciones que va a abordar, las temáticas abordadas, van a ser política, moda, variedades, correspondencia. Va a haber un apartado específico en torno a periódicos. Y esto es interesante. Miren cómo recibe la Aljaba, ¿no? Ahí hemos leído el primer número, bla, 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 y hace todo un comentario así de distintos periódicos. Es decir, analiza las líneas que tiene cada una de las publicaciones que hay en Buenos Aires. En este caso, reivindica la Aljaba por ser un periódico femenino, bla, bla, bla. Nosotros no. ¿Eh? Las otras no, porque si uno veía No. la Aljaba, le tiraba ahí periódico dominguero, ¿viste? Es que esa es justamente la diferencia, porque este periódico va a salir 2 veces por semana, el martes y el domingo. Está dirigido por un hombre. Ese es un debate. No se sabe, porque en un primer momento todo el mundo, Antonio Cini, planteó que estaba dirigido, ¿sí?, por un varón. Sin embargo, por Manuel de Irigoyen. Pero César Díaz, recientemente, amigo nuestro, el codirector de tesis de Pablo, amigo personal, ha hecho un estudio y se ha dado cuenta de que en realidad nunca se lo reivindicó, él no se adjudicó la publicación esa, pero tampoco queda muy claro de que sea un varón. Sí hay muchas publicaciones, y esto es real, que los varones han intentado firmar con nombre de mujeres, pero es real que también las mujeres han firmado con nombre de varones en muchas ocasiones para no recibir el repudio de la sociedad. Entonces, es un interrogante que queda abierto y que seguramente habrá que seguir profundizando. Lo que nos llama mucho la atención de todo esto es este punto que usted planteaba. ¿Por qué? Porque acá justamente las firmas son seudónimos, nombres propios, ¿no? Y entonces uno no puede, bajo ningún punto de vista, distinguir si la producción fue o no. Lo que queda claro, sí, es en algún punto que cuando uno hace una lectura por ahí más pormenorizada, el varón es más rústico para escribir y las mujeres tienen más sensibilidad. Me parece, sí. No sé si lo oyeron, querida lectora, ¿no? Sigue la serie, ¿no? Es el estilo. Es mucho más sensible, se le nota más. No, en cambio es mucho más duro, más concreto. Chica del conurbano sería, ¿ves? Así dura. Es más, los seudónimos que usan acá también incluso permiten comprender que tiene un grado de militancia mayor esta publicación. Pues llama La Bonaerense, La Federala, ¿no? La Porteña, ¿sí? La Experimentada, pone en un momento. Sí. Y acá
obviamente es cuando empieza a criticar a la Aljaba, ¿no? ¿No? Es genial porque empieza a decir, bueno, ¿cuáles son las críticas? Las críticas en realidad van de la mano a esta cuestión. Primero y principal, ¿por qué la critica? Bueno, la va a criticar porque está peleando el mismo público que lee, o sea, al mismo lector. Entonces, hay una disputa por quedarse con las personas que van a acceder a este material. El otro son los temas, los tonos y el lenguaje, ¿no? Lo que le dice digamos, la Argentina a la Aljaba es, bueno, ustedes tienen un lenguaje muy moralista, y se escapa de la realidad, nosotros tienen que ser más terrenal, hay otras necesidades, hay otro análisis, ¿no? Por eso pone el acento en lo político. Y en un punto la termina criticando a Petrona Rosende, diciendo, bueno, acá usted lo que está mostrando es un grado de ignorancia y un poco de ridiculez. Es una opinión, es una visión, es una mirada. Desde ya te digo que estaba dirigido por un hombre. Seguramente. Desde acabas de dar la prueba. Seguramente. Exacto. No te creas, porque cuando veas a la Camelia, eran mujeres, pero de armas a tomar, Ojo. Igual hay una realidad. La Aljaba deja de salir no porque Petrona ella decide dejar de publicar, pero porque vuelve a la banda oriental. No es que deja de... Es más, de hecho, Petrona cierra el periódico, vuelven a la banda oriental, vuelven a Montevideo, y lo que se dedica es a ser directora de una escuela y también a formar dentro de esa escuela todo el sector de lo que eran las niñas, ¿no? Se dedica específicamente a eso. O sea que no dejó de escribirse porque la Argentina le haya ganado, no. Discúlpame, ¿de qué tamaño eran? Y tienen la Aljaba tiene un formato más o menos de este tamaño, será como la hoja 4. Y la Argentina es un poquito más chiquitita. Es mucho más cortito. Digamos, la Aljaba tendría físicamente, las tenemos facsimilares, por eso. La Argentina es así, es la mitad. Y sí. En el caso de la Argentina no se sabe por qué se dejó de publicar. De repente empezó a ser cada vez más esporádico y lo que terminó sucediendo es que se interrumpió su publicación. No hay un por qué ni un cómo. Lo que sí tuvo problemas a la hora de publicar porque la imprenta la tuvo que cambiar, así que... Y acá aparece, ¿no?, conceptualmente, claramente, su postura en torno a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Va bien delineado justamente a lo político. Es más, la Argentina cuestiona a todos aquellos, no solamente habla de los hechos políticos específicos, los varones solteros también los critican, porque dicen que no están cumpliendo con su labor dentro de la patria. Y sí, para la lógica del siglo XIX. Para la lógica del siglo XIX, sí. Para los solteros es complicado. Fíjense acá el tema de la publicación. La Argentina abre para aquellos que quieran presentar, escribir, publicar, ¿sí? Aquellas mujeres que estaban interesadas, abre el juego para recibir contribuciones. ¿No? Es el caso de Aljaba no. Bien. Y acá, sigue lo mismo. ¿Ven? Moda, funeral. Bien. Sí, acá habla de Juan Manuel de Rosas, claramente. Todos son una sola voz, de memoria, todos son una sola voz. Sí. Gritamos viva Juan Manuel de Rosas. En la Argentina, sí, acá. Ahí está, abiertamente lo dice. Bien.
En el caso, aquí llegamos al tercer periódico. Este periódico sale en abril, 11 de abril de 1853, va a perdurar hasta el 20 de junio de ese mismo año. Tiene una cantidad de publicaciones de 31 publicaciones, volúmenes, números. Lo que tiene de llamativo de La Camelia es que sale publicado 3 veces por semana, ¿no? Los domingos, los martes y los jueves. Como ustedes pueden ver, aquí lo llamativo es todo el encabezado que tiene, ¿no? Viva la Confederación Argentina, libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos, ¿sí? Y acá, obviamente que este periódico está dirigido pura y exclusivamente a mujeres cultas. Este periódico circula solamente en un sector y lo que nosotros vamos a ver acá es que esa circulación de ejemplares es limitada, se consigue en la imprenta, pero también se consigue en algunas librerías específicas. Se distribuye, ¿no?, en algunos lugares específicos. La dirección de esta revista es un interrogante, por 2 cuestiones. La primera se lo asocia a Rosa Guerra, que justamente era una escritora, ¿sí?, periodista, bueno, se destacó en todo lo que es letras. Es más, de hecho, se le asocian a la creación de La Camelia, pero lo llamativo de todo esto es que esta es Rosa, ahí pongámosle el rostro a las mujeres. El problema es que ella misma aparece, que han leído bibliografía europea, yo creo que han querido participar, han pedido esa participación política, no se la han otorgado, y me parece que acá el temor es terminar como Olympique de Gouges, ¿no?, que fue, todos conocen el caso, lo explico. En la Revolución Francesa se discutía, ¿sí?, los derechos a los ciudadanos, y cuando Olympique de Gouges dijo, bueno, es todo muy bonito, pero también hay que escribir los derechos de las ciudadanas. Terminó en la guillotina y perdió la cabeza. Entonces, lo que uno puede interpretar o ver es que, bueno, nos manifestamos, planteamos, exponemos, pero bueno, acá... No, y aparte esta limitación que muchas veces esos estereotipos tradicionales ponen límites. Simplemente eso. Recordemos que el 11 de septiembre se separa Buenos Aires de la Confederación. Sí, también. Se va Urquiza, por ahí, yo que soy más de ciencia política, por ahí las damas tenían el dato, o sea, por sus maridos y demás, mira, quédate en el molde porque ahora vamos a armar el Estado de Buenos Aires. Probable. Así que dejalo Urquiza, que se vaya, saludalo, porque lo vamos a separar. Probablemente también pueda llegar a ser una interpretación. No tenés lugar porque vamos a hacer otra cosa. Es otro el Estado. Sí. Yo ahí en la imagen, no sé si veo mal, pero es como que hay una balanza. Sí, una mujer que en realidad lo que te está mostrando es la justicia. Porque lo que te está mostrando, y el pedido y el reclamo, es justamente que sea igualdad. Por eso es uno de los valores que uno puede entender y que cuando vos lees esa cuestión de encontrar mucha lectura en torno a lo europeo y que ves esta simbología en donde manifiesta la igualdad, bueno, decís claramente está tomando, acá hay mucho de lectura en torno a ese espíritu de la Revolución Francesa, de la democracia, ¿no?, en sí. Porque en última instancia el reclamo es genuino que está pidiendo, porque no dejan de ser actores sociales que están dentro de la sociedad y que han participado de todos estos movimientos. Nadie niega eso. El tema es, bueno, que en su forma de expresión, en un momento determinado, se callaron, evidentemente, y el motivo no sabemos por qué. Uno puede inferir
que sí tiene que ver con una cuestión política de fondo. Si por ejemplo la Confederación Argentina me estoy separando, Y- más vale que no parezca. No, claro, bueno. En junio, ¿no? Fue el último. Sí, el 20 de junio. Después Claro. del Día de la Bandera, el 20 de junio dijiste. Sí, Claro, sí, sí, después de verano. Así que bueno, nada. Dicho esto, Pero de ciencia simplemente. no hay ningún tipo de aporte, ¿no? Entonces, No, todavía no. no hay ciencia. No, de ciencias no. Eso igual va a haber toda una vuelta de rosca en otros periódicos femeninos en 1853, cuando Juana Manso sí empieza a participar activamente, y ahí ya hay otro cambio, porque vos ves que las mujeres ya participan activamente, ya en el ámbito de la política pueden expresarse, y no está el miedo que nosotros veíamos en 1830 de poner sinónimo. Acá sí, por un contexto, como dice Pablo, en donde hay una tensión política, en donde, bueno, se están jugando otras cosas más profundas. Pero a posterioridad, en el periódico que dirige Juana Manso, no, ya se firma con nombre. Nombre y apellido. ¿No? Y no estamos muy lejos, estamos hablando de 1854, 1800. ¿Mm? Así que bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Hablen ahora? Bueno, primero una Gracias.